Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo que me apetece mucho. Vamos a desmontar una de las imágenes más icónicas de la Navidad, la de los Reyes Magos. Sí, porque hay mucho más de lo que parece. Muchísimo más. Vamos a ir más allá de la estampa navideña para explorar quiénes eran realmente, qué fue esa estrella que siguieron y sobre todo qué significado profundo se esconde tras sus regalos. Eso es. Y para que quede claro desde el principio, toda esta exploración se basa en las diversas y muy detalladas investigaciones del profesor Camilo Andrés Gálvez, que es un reconocido experto en teología e historia de la Iglesia Católica. Exacto. De hecho, como parte de su equipo técnico, lo que vamos a hacer aquí es presentar un resumen muy breve de su extensa investigación. La idea es esa. Sí, el objetivo es ofrecer un audio que sea fácil de seguir y que pueda acompañar a los seguidores del profesor en sus tareas diarias, sin complicaciones. Vale, pues vamos a desgranar esto. La primera pregunta es casi obligada. ¿Eran realmente reyes? ¿Eran solo 3? Y sobre todo, ¿qué misterio se esconde detrás de la famosa estrella de Belén? Pues por ahí empezamos. Vamos a empezar por el principio. El término magos es el que usa el Evangelio de Mateo. Y te soy sincero, a mí la palabra mago me suena a hechicería. Claro, es lo normal. Pienso en varitas, en trucos. Me cuesta mucho encajarlo en un relato bíblico. ¿Estamos entendiendo mal la palabra desde el origen? Totalmente. Es una de esas palabras que ha cambiado por completo de significado con el tiempo. Ah, En la antigüedad, el término mago, que viene del arameo magusín, no tenía nada, pero nada que ver con la brujería. Se refería a una élite de sabios, probablemente de la región de Persia, lo que hoy es Irán. o sea, científicos. Eran los intelectuales de la época, astrónomos, estudiosos, posiblemente sacerdotes de la religión zoroástrica. La investigación del profesor Gálvez subraya esto muchísimo. Eran hombres de ciencia y de cultura. Vale, eso ya es otra cosa. No eran tipos con sombrero de punta, sino más bien los Carl Sagan de su tiempo. Exactamente. Eran hombres con una cultura vastísima que dedicaban su vida a estudiar el cosmos, a leer las estrellas. No buscaban trucos, buscaban la verdad en el universo. Entendido. Pero si eran sabios, si eran científicos, ¿de dónde sale la idea de que eran reyes? ¿En qué momento se les da ese ascenso? Pues ese ascenso vino después por la vía de la interpretación teológica. Fue un proceso gradual, ¿sabes? Ajá. Uno de los primeros en dar el paso fue Tertuliano, un padre de la Iglesia del siglo II. Él conectó el relato de los magos con algunos salmos que hablaban de reyes de naciones lejanas que vendrían a adorar al Mesías. Ah, claro, la profecía. Justo. La Iglesia primitiva vio en ellos el cumplimiento de esa profecía, y la tradición se fue consolidando. Pasaron de sabios a reyes para darle un mayor peso simbólico a su adoración. Tiene todo el sentido. El simbolismo es potentísimo. No solo los sabios, sino los poderosos del mundo se postran ante el niño. Y aquí llegamos a otra de las grandes dudas. El número. Siempre 3. Si la Biblia no lo dice, ¿por qué damos por hecho ese número? Pues es una deducción lógica la más sencilla posible. Por los regalos. Exacto. Como ofrecieron 3 regalos, oro, incienso y mirra, pues se asumió que había un mago por regalo. Es razonable, pero no es la única tradición que existe. Y aquí es donde la investigación del doctor Gálvez se pone fascinante. A ver, sorpréndeme. Pues agárrate. Hay textos apócrifos, como el Evangelio Armenio de la Infancia, que es del siglo V, que no hablan de 3, sino de 12 magos. Espera un momento. ¿12? 12. ¿Como las tribus de Israel o los apóstoles? Llevo toda mi vida con la imagen de los 3 en la cabeza. Que haya textos antiguos que hablen de 12 es alucinante. Lo es. ¿Y por qué se quedó el 3 y no el 12? Probablemente por simplicidad narrativa y por la fuerza simbólica de la Trinidad, de los 3 regalos. Es más fácil de representar, de recordar. Claro. Chor, Gaspar y Baltasar pasa algo parecido, ¿no? Tampoco están en la Biblia. Ni rastro. Aparecen mucho más tarde. La primera referencia visual clara se encuentra en un mosaico del siglo VI, una maravilla que está en Rávena, en Italia, Ah, ¿sí? en la iglesia de San Apolinar el Nuevo. Ahí están en fila y sobre sus cabezas se lee Baltasar, Melquior, Gaspar. Y a partir de ahí, la tradición se desató y les fue añadiendo capas y capas de simbolismo. Como lo de asignarles una raza y una edad a cada uno.
el anciano europeo, el maduro asiático y el joven africano. Justo. Se les convierte en representantes de las 3 edades del hombre y de los 3 continentes conocidos, Europa, Asia y África. Es una catequesis visual preciosa sobre la universalidad de la salvación. Entiendo. Aunque, como dato curioso, la representación de Baltasar como una persona de raza negra es más tardía, ¿eh? Se populariza a partir del siglo XVI. Pero todo para reforzar esa idea. El mensaje es para todo el mundo. Bien, ya tenemos un perfil mucho más nítido. Ahora vamos al motor de la historia, la estrella, el GPS divino. Si eran científicos, ¿qué demonios vieron en el cielo? Porque teorías hay para todos los gustos. Cierto. Desde un cometa a esa famosa conjunción planetaria que propuso Kepler. Es natural que busquemos una explicación astronómica. Claro. El problema es que, si nos atenemos a lo que dice el Evangelio de Mateo, ninguna de esas teorías se encaja del todo. El comportamiento de esa estrella es completamente anómalo. ¿Anómalo en qué sentido? Piénsalo. El texto dice que la estrella se movía delante de ellos. Vale. Pero luego se detiene encima del lugar donde estaba el niño. Un cometa o una conjunción de planetas no se para en seco sobre una casa, ¿sabes? Hombre, no. Y lo más raro de todo, desaparece cuando llegan a Jerusalén y vuelve a aparecer para guiarlos en el tramo final. Eso no lo hace ningún astro. Entiendo el punto. Entonces, la conclusión teológica es que fue un fenómeno sobrenatural. Esa es la conclusión a la que llegan pensadores como Santo Tomás de Aquino y que el profesor Gálvez recoge. Fue algo creado por Dios para la ocasión. De hecho, la teoría más aceptada es que fuera un ángel que tomó la forma de una estrella para guiarlos. O sea que no es un debate de ciencia contra fe. Para nada. Al contrario, es una colaboración perfecta. Y aquí es donde la historia se pone increíble. A ver. Los magos usan su ciencia, la astronomía, para escrutar el cielo. Son rigurosos. Pero lo que les hace ponerse en marcha no es solo el dato científico, es una gracia divina que les permite interpretar esa señal. La ciencia les muestra la señal, pero la fe les revela el significado. Es una idea muy potente. Me recuerda a científicos modernos que son profundamente creyentes. Exacto. El profesor Gálvez suele poner el ejemplo de Georges Lemaitre, el sacerdote que formuló la teoría del Big Bang. Para él, estudiar el universo era asomarse a la obra de Dios. Claro. De la misma manera, hoy vemos las imágenes del James Webb y podemos reaccionar como si fuera un mero fenómeno físico o como una ventana a algo trascendente. Los magos hicieron lo segundo. Su ciencia fue el camino que los llevó a la fe. Entendido. La estrella los guía, llegan a Jerusalén, la lían un poco en la corte de Herodes y finalmente encuentran al niño. Y le dan sus regalos, oro, incienso y mirra, que, siendo prácticos, no parecen los regalos más útiles para un bebé. Desde luego que no. Unos pañales habrían sido más prácticos. Pero es que estos regalos no son para usarlos, son para leerlos. Cada uno es una declaración de fe, una catequesis en un objeto. Es como una biografía teológica en 3 actos. Justo. A ver, desglosemos. Primero, el oro. Para un rey. Exacto. Es el tributo a un soberano. Con el oro proclaman, tú eres rey. Segundo, el incienso. Se usaba en el templo como ofrenda exclusiva a Dios. Con el incienso dicen, tú eres Dios. Y tercero, la mirra. Este siempre me ha parecido el más enigmático. Y el más impactante. La mirra es una resina amarga que se usaba para embalsamar cadáveres, para preparar los cuerpos para la sepultura. Un momento. Para embalsamar. ¡Qué regalo tan lúgubre para un bebé! Es brutal. Es casi una sentencia de muerte. ¡Qué potencia simbólica! Exacto. Es increíblemente audaz. Están diciendo, tú eres hombre y un hombre mortal que va a sufrir y morir. En 3 regados han definido la triple identidad de Jesús. Es rey, es Dios y es hombre destinado al sacrificio. Es toda la teología cristiana en un cofre. Impresionante. Una vez entregado el mensaje, el Evangelio dice que se volvieron por otro camino para esquivar a Herodes. ¿Y qué fue de ellos? La tradición cuenta algo más. Sí, la tradición es muy rica. Cuenta que muchos años después, el apóstol Santo Tomás, en su viaje de evangelización hacia la India, se encontró con ellos en Persia. ¿En serio? Ya ancianos. Los bautizó y los consagró obispos. Y se dice que murieron como mártires, dando testimonio de esa fe que encontraron en Belén. Vaya final para su viaje. Oye, ¿y sus reliquias?
porque tengo entendido que son importantísimas. Importantísimas. Y su viaje póstumo es casi tan épico como el que hicieron en vida. La tradición dice que Santa Elena, la madre de Constantino, las encontró y las llevó a Constantinopla. De ahí pasaron a Milán. Y de Milán a Alemania, ¿no? Sí. En el siglo XII, el emperador Federico Barbarroja se las llevó como botín de guerra a Colonia. Y hoy reposan allí, en un relicario de oro y piedras preciosas, que es una de las obras de arte medieval más espectaculares que existen. O sea que la Catedral de Colonia se construyó para albergarlas. Literalmente, todo el edificio se construyó para ser el cofre de ese tesoro. ¡Qué historia! Oye, la investigación del profesor Gálvez también recoge el análisis de otros pensadores, como un tal Plinio Correa de Oliveira, que le da otra vuelta de tuerca a todo esto, ¿verdad? Sí, es una perspectiva muy interesante que se centra en el valor de la representación. ¿Qué quiere decir con eso? Argumenta que fueron elegidos por Dios para una misión diplomática divina. Representar a toda la gentilidad, o sea, a todos los pueblos no judíos y a toda la sabiduría del mundo antiguo rindiendo homenaje. Entiendo. No eran solo ellos, eran portavoces de la humanidad. Exacto. Por eso él insiste en que eran reyes, porque la realeza implica esa capacidad de representar a todo un pueblo. Y de ahí saca un paralelismo. Sí, uno muy potente. Dice que así como ellos, siendo solo un puñado, representaron al mundo entero, en épocas de crisis, a veces unos pocos fieles pueden llegar a representar la fidelidad de toda la Iglesia. Es una reflexión sobre el poder simbólico de una minoría comprometida. Y hablando de poder simbólico, hay una anécdota histórica increíble que se menciona en los archivos del profesor, la de la Basílica de la Natividad. Ah, es una historia maravillosa, de verdad. Cuéntala, cuéntala. En el año 614, el Imperio Persa invadió Tierra Santa. Arrasaron con casi todas las iglesias. Pero cuando llegaron a Belén, a la Basílica de la Natividad, la dejaron intacta. ¿Por qué? Porque en la fachada de la iglesia había un mosaico de la adoración de los magos. Y en ese mosaico los habían vestido con el atuendo típico persa, sus pantalones, sus gorros. No me digas. Los soldados persas, al verlos, los reconocieron como compatriotas, como sabios antepasados de su propia tierra. Sintieron un respeto reverencial y perdonaron el edificio. ¡Qué bueno! O sea que los magos, casi 600 años después, salvaron el lugar de nacimiento de Jesús. Se puede decir que sí. Es una de esas ironías preciosas de la historia. Increíble. Entonces, para ir resumiendo todo este viaje que hemos hecho, los magos no eran hechiceros, eran sabios de Oriente. Astrónomos, hombres de ciencia. Su número y sus nombres son fruto de una riquísima tradición posterior. La estrella fue un guía milagroso, más allá de la astronomía, y sus regalos una concisa y potentísima profesión de fe. Exacto. Rey, Dios y hombre mortal. Has hecho un resumen perfecto. Y es importante recordar que todo lo que hemos comentado es solo una pequeña parte, la punta del iceberg del fascinante y documentado trabajo del profesor Camilo Andrés Gálvez. Desde luego. Nuestro objetivo era precisamente tomar esa investigación tan densa y convertirla en una conversación accesible, que pueda acompañar a la gente en su día a día. Y para terminar, creo que esta historia nos deja una reflexión final muy potente. ¿Los magos eran expertos en observar las grandezas del cosmos? No, las galaxias, los planetas. Los mejores de su tiempo. Sin embargo, su mayor acto de sabiduría no fue mirar hacia arriba, sino saber arrodillarse, reconocer lo divino en lo más pequeño y humilde, un niño en un pesebre. Precioso. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable. En nuestro mundo tan lleno de señales, de información, de ruido, ¿dónde buscamos nosotros nuestras estrellas? Y sobre todo, ¿estamos dispuestos a seguir el camino que nos señalan, aunque nos lleve a lugares que nunca hubiéramos esperado encontrar?